Amados hermanos, muy buenos días, bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Agradecemos al Señor por permitirnos estar juntos y poder seguir conociendo de Él un poquito más de su voluntad. Y también una vez más les recuerdo que la voluntad de Dios está revelada aquí en su palabra, la Biblia. Por eso para conocerle a Él necesitamos sí o sí estar en su palabra. Entonces ese es nuestro ánimo para que podamos estar en ellas, conociendo diariamente un poquito más y más de nuestro buen Dios. Entonces, gracias por estar. Estoy aquí en Éxodo 14, Éxodo capítulo 14, y la pregunta para el día de hoy está aquí en el versículo 5. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta y por qué aparece esta pregunta aquí? Eso es lo que vamos a estar considerando en esta mañana. Y como ustedes bien saben, la temática, estoy utilizando método inductivo en las preguntas que aparecen en la versión Reina Valera de 1960. Y de ahí observamos y aplicamos para nuestra edificación lo que el Señor tiene para cada uno cuando miramos su escritura. Entonces, oremos y que el Señor sea quien nos guíe. Muchas gracias, Padre, por tu guía, por tu dirección. Y gracias, Señor amado, por darnos esta oportunidad de estar juntos. Gracias por tu palabra, porque vamos a conocerte un poquito más. Vamos a conocer de ti, Señor, ese poder tan grande que tienes, para que tu gloria sea manifiesta, usando, Señor, tus instrumentos, Dios, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Muchas, muchas gracias, Padre, y permítenos en esta mañana la edificación, que podemos, Señor amado, reconocer tu grandeza en medio nuestro. Muchas gracias, Señor. En Cristo damos. Amén. Éxodo 14:5. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Aquí está, como vimos en el versículo 5, ahí dice Éxodo 14:5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto antes de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Aquí quien está exclamando esto es Faraón. Dice aquí, una vez más, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Entonces, aquí quien se está cuestionando esto es Faraón, porque habían dejado salir ya a Israel, habían dejado ir a Israel, ya habían cumplido la voluntad de Dios de dejar ir al pueblo para adorar a Dios. Y claro, como ustedes bien saben, el contexto anterior, los versículos, capítulos anteriores aquí en el Éxodo, presentan de la manera y la forma como Dios poderosamente llevó hasta este punto a Faraón, de decir, sí, váyanse, váyanse. Y al pueblo, váyanse, sí, clamar el pueblo, clamar a Faraón, váyanse por favor de aquí, y les dieron todo el recurso que necesitaban, váyanse, pero váyanse, váyanse. Pero aquí esta pregunta también aparece y tiene su propósito. ¿Cómo es que hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva, para que no nos sirva? Miramos un poquito el contexto para mirar el por qué aparece esta pregunta, por qué se está diciendo esto aquí. Y dice en el versículo 1 de Éxodo 14, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová.
Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus servos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Entonces vemos, mis amados, que esta pregunta aparece aquí después de que Faraón, como ya lo expresé en principio, se ve confrontado con el juicio de la muerte de los primogénitos, le da gran temor, el pueblo en sí clama que los dejen ir, que se vayan, y así lo hace. Por la premura de la situación, Faraón autoriza de que salga el pueblo. Pero aquí también, una vez que vuelven en sí, dice, pero ¿cómo es posible que los hayamos dejado ir? Y es esa pregunta que aparece ahí. ¿Cómo es posible que los dejemos ir? Entonces aquí se encontraba Faraón en su mente confundido, pero vemos, mis amados, también que en esta confusión que se presentaba en el corazón de Faraón y de su pueblo, pues hay un propósito de Dios. Dice en el versículo 4, mire, tengamos presente, mire el propósito grande. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Estas cosas, de que esto sucediera, fue por la voluntad del Señor. Dios lo permitió de esta manera. Como ya hemos visto también, Faraón había endurecido por mucho tiempo su corazón. En varias ocasiones Faraón dijo, no los voy a dejar, no los voy a dejar. Y aquí, pues para que el nombre de Dios sea glorificado en medio de Egipto, Dios toma a Faraón, le endurece su corazón porque él primero lo había endurecido y ahora dice el Señor, bueno, no lo quieres hacer, déjame a mí. Y endurece el corazón de Faraón y no le y permite que ellos se vayan y después dice, no es posible y sale a perseguirlos. Como dice aquí el versículo 7, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y entonces vemos que, mis amados, aquí que Dios es todopoderoso, Dios es soberano, que personas a veces creemos, mis amados, como aplicación para cada uno de nosotros, que injusticia es la que estamos pasando, qué cosas, y sí, claro, hay cosas muy injustas en nuestros días y a través de los tiempos han habido cosas muy injustas, pero siempre recordemos, mis amados, que aun cuando hay bendición y cuando viene la prueba, Dios está cumpliendo propósitos en cada uno de nosotros. Dios nunca hace las cosas sin ningún propósito. Él tiene sus fines y el mayor propósito que Dios permite en nuestras vidas, a veces dificultades o a veces bendiciones, es para que podamos llevar gloria a su nombre. Aquí Dios está llamando la atención de Egipto fuertemente porque este pueblo estaba endurecido, este pueblo no le tenía como su Dios y aquí ya se está mostrando como Dios todopoderoso. Y ahí si usted mira, versículo 8, última parte, dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dios había mostrado su poder y aquí estaban recibiendo gloria de parte de Israel porque ya Dios les había sacado de allí de Egipto y también muestra su poder en Faraón de que endurece su corazón para que este resultado de este endurecimiento pueda llevar gloria a su nombre. ¿Qué para nosotros? ¿Qué para nosotros? ¿Qué aplicación podemos sacar de aquí? Bueno, mis amados, aquí en Eclesiastés, Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, dice la escritura, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ella, porque sobre el alto vigila otro más alto y aún más y uno más alto está sobre ellos. Mis amados, injusticias
quizás sí las vemos, sí, 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 y parece que los injustos van a prevalecer eternamente y los injustos van a obtener la victoria, el reconocimiento, el engrandecimiento. No, no, no. Sobre los gobernantes, hay unos gobernantes más altos que ellos, y sobre esos gobernantes más altos que ellos hay otros más altos que ellos, pero por sobre todos esos gobernadores altos en prestigio, en poder, en autoridad, hay uno mucho más alto que está sobre ellos, y es Dios, quien algún día les pedirá cuenta de la responsabilidad que les fue entregada para gobernar a los hombres. Dios va a pedir cuenta, Dios va a pedir cuenta. Por eso nosotros debemos orar con sabiduría, con diligencia, para cumplir la voluntad del Señor. Para que nosotros con sabiduría, ahorita nos estamos preparando ya y están en la parte de preparar elecciones para el año entrante, de Congreso, de Senado, de presidente. Bueno, con sabiduría oremos. Yo no le voy a decir, ni no es mi responsabilidad decirle vote por este o por otro. No, simplemente miremos al Señor, alineémonos con la voluntad del Señor y mirando la voluntad del Señor procuremos, mis amados hermanos, tomar decisiones sabias para poder decir, Señor, mire, si tú permites que este gobernante esté, pues que sea así tu voluntad, porque tu nombre debe ser glorificado aquí en nuestra Colombia. Y es importante mirar de esa manera. Y también, mis amados, aquí vemos en la escritura que nos dice aquí en 2 de Timoteo 2, 20 y 21. 2 de Timoteo 2, 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces en esto también, mis amados, vemos que el servicio del Señor aquí en este mundo vamos a encontrar o el Señor va a usar este tipo de instrumentos, de utensilios en sus preciosas manos, pero todo, tanto unos como otros, el propósito es que Dios lleve todo el honor y toda la gloria. Mis amados, Dios bendiga, Dios dirija, Dios nos guíe y no perdamos y no nos desviemos del propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias y bendiciones para todos.